Yo quiero que usted me acompañe en esta mañana en 2 Corintios 4:17. Voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo sé que aquí están los más bendecidos de Bucaramanga, los más prósperos, los más sanos, los que han visto la mano de Dios en sus vidas. De pronto en la transmisión si hay alguien atribulado, de pronto hay alguien que está conectado, si hay alguien que esté pasando un proceso difícil, entonces yo sé que a esa persona también le va a bendecir, amén. Pero esto es algo que el Señor recalcó en mi vida durante toda esta semana, antes de que el Señor me diera la responsabilidad de estar hoy aquí de pie delante de ustedes, que es un gran privilegio. El Señor ponía esto en mi corazón y decía: las atribulaciones están latentes, ¿cierto? Los problemas, las cargas, las situaciones con las que todos a diario cargamos. La mayoría de personas, por no decir todos, los que en algún momento nos acercamos a Jesús, vivíamos una situación, una carga, un peso sobre nosotros que justamente nos llevó o nos permitió ver su gloria en algún momento, ¿verdad? Los que hemos conocido que Dios tiene un plan con nuestra vida, los que hemos conocido que el propósito de esa cruz fue darle un sentido a su vida y a mi vida, podemos entender que esa tribulación al final no lo destruyó, no me destruyó, sino que nos permitió ver la gloria de Dios en nuestra vida, amén. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eterno, diga conmigo eterno, no pasajero, eterno. La gloria que hoy en día usted y yo creyéramos que es, o la cima del éxito que esta cultura, esta sociedad nos vende, es al que tenga más posicionamiento, ¿cierto? Más seguidores, más likes, más reproducciones. Y digamos que de cierta manera esta era tecnológica nos está llevando cada día más a eso. Y de ahí radican muchas de las frustraciones que antes no existían. De ahí radican muchos de los vacíos y de los problemas que antes no teníamos. Pero esta gloria que la cultura y la sociedad actual a usted y a mí nos quieren vender es pasajera. Diga conmigo, es pasajera. Así que con este pasaje tenemos, digamos que una línea con dos puntos, ¿cierto? En el primer punto tenemos leve tribulación momentánea, ¿cierto? Ese es el punto A, digamos, de la cuerda. Y en el punto B tenemos un más excelente y eterno peso de gloria, ¿cierto? Son dos puntos que parecen súper distantes, pero entre ese punto A y ese punto B hay un proceso a veces corto, a veces más largo, pero al final el punto B no se va a mover de ahí. Siempre, sí o sí, esa tribulación va a trabajar en su vida y en mi vida un más excelente y eterno peso de gloria. No es fácil, yo sé que no es fácil lidiar con la presión. Lo digo por sobre todo jóvenes o personas que siempre han tenido muchas debilidades en su identidad, ¿cierto? Muchas carencias en saber quiénes son, que no saben quién es un hijo de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Usted sabe la clase de Dios que es su papá. Pero yo entiendo la presión de la gente que no sabe esto. Yo entiendo la presión de la gente que se sume, valga la redundancia, en una depresión a causa de que esos estándares de gloria o éxito los ve muy lejanos. Los ve como que imposibles, como que difíciles, como que yo nací fue para perder, como que yo nací fue para sufrir. A mí me tocó fue esto. ¿Qué me hicieron mis papás? ¿Qué me hizo mi mamá? ¿Qué me hicieron de pequeño? ¿Cierto? Muchas personas cargan con esta presión y no es fácil llevarla. Muchas personas cargan con esta leve tribulación momentánea por mucho tiempo y creen que ese es su destino. Y creen que esa es la razón por la cual vinieron. Creen que así es como les tocó vivir. Amén. Pero la palabra de Dios hoy nos va a enseñar y nos va a edificar acerca de cómo podemos ver ese momento de gloria. Así que por ponerle un nombre a este mensaje quise escribir mi momento de gloria. Diga mi momento de gloria, porque es el suyo, no es el mío. No lo hice para mí, este no es mi momento de gloria. Todavía no lo he visto, estoy ahí esperando. Pero yo siento que todos en algún momento tenemos un deseo de desarrollo, ¿cierto? Un deseo de resolver, de tener un proyecto de vida. Tenemos un deseo de autosuperación, ¿cierto? Todos en algún momento en el colegio, en la universidad nos pusieron a hacer su proyecto de vida. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué quiere hacer? ¿Para dónde va? ¿Cierto? Y eso conducía a una meta. Yo en 5 años me veo así, cuando tenga 30 años quiero estar así. Y eso hace parte de la realización de una persona. Eso hace parte del momento de gloria, la cúspide a la que usted y yo quiera llegar, ¿cierto?
La palabra de Dios nos va a enseñar cinco claves acerca de cómo podemos alcanzar nuestro momento de gloria. Y la primera clave que el Señor me regalaba está en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2 al 11. Y vamos a hablar rápidamente de la vida de Abraham. No Abraham, Abraham. Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justicia. Se lo reconoció como justicia. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le respondió: Señor y mi Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola, un ave, y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso la mitad frente una a la otra, pero las aves no las partió, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Así que la primera llave, la primera clave que el Señor me regaló para ver su momento de gloria, y mi momento de gloria es caminar en la palabra. Mire que el Señor le dijo a Abraham, y Abraham entró como en esta confrontación. Yo sé que esto no es nuevo para usted, pero quiero que se centre en la actitud de Abraham al recibir la palabra de Dios. El Señor le dijo unas especificaciones, le dijo: ok, me vas a traer esto, me vas a traer esto, me vas a traer esto. Abraham lo hizo, y Abraham simplemente obedeció a la palabra que Dios le había entregado, no por la promesa que el Señor le había hecho, sino porque Abraham entendió que era suficiente lo que Dios había dicho para él obedecerlo, porque aún no lo había recibido, ¿cierto? Él caminó en la palabra, él lo hizo literalmente lo que el Señor le pidió, tal cual, al pie de la letra, lo que el Señor le pidió. A muchos de nosotros el Señor nos ha dado palabra, pero todos sabemos que cuando Dios nos da una palabra, demanda de nosotros algo, ¿cierto? Y nosotros nos enfocamos y nos concentramos en que el Señor me dijo que me va a dar un carro, el Señor me dijo que ese carro viene, y es que el carro viene, o no sé qué palabra el Señor le haya dado a usted. Pero quiero que usted se centre en esta mañana y rememore el lado B del cassette, no solamente el lado A. Que usted escudriñe y le pida al Espíritu Santo de Dios que le recuerde, porque la Escritura dice que Él es el que nos recuerda, ¿cierto? Todas las cosas que Jesús nos dijo. Así que pídale que le recuerde esa parte B que usted no ha hecho, y que posiblemente por eso esa promesa no se ha materializado en su vida. Ese momento de gloria no ha venido a su vida. Y en concordancia con lo que Abraham hizo a la respuesta del Señor, pues todos sabemos que al que no tenía ni un hijo, el Señor le dio una descendencia que aún hasta el día de hoy la contamos, ¿cierto? Hasta el día de hoy contamos lo que el Señor está haciendo, hizo con la vida de este padre de la fe. Abraham cargaba con esta tribulación, pero eso no fue lo que a él lo movió a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. No fue su problema, no fue que él no tenía, porque yo cuando leí este texto yo puedo entender que él como que se quejó delante del Señor, ¿cierto? Pero Señor, ¿para qué me das tanto si yo no tengo a quién dejarle? ¿Acaso mi empleado es el que va a heredar mis cosas? Y yo pienso que hasta cierto punto Abraham habría dicho: pues bueno, al fin y al cabo tocará, ¿cierto? Tocará. Pero el plan de Dios, la gloria de Dios siempre supera su expectativa, su situación, la mía. El plan de Dios no es que lo que Dios le entregó a usted se pierda. El plan de Dios no es que lo que Dios empezó con su vida termine ahí. Es algo que tiene que trascender, es algo que tiene que avanzar a más generaciones. Y ese fue el momento de gloria de Abraham. No solamente cuando recibió la promesa, porque todos dirían: uy, sí, ya el Señor me dijo, ya, el Señor me lo dijo. Y si el Señor lo dijo, yo lo creo, hecho está, ¿cierto? Pero falta que se materialice, falta que llegue ese momento de gloria. Y esto vino a través de que Abraham caminó en la palabra que Dios le entregó. Amén. La segunda llave o el segundo principio que el Señor me regalaba está en el libro de Juan capítulo 5 versos del 2 al 9. Juan capítulo 5 versos del 2 al 9. Dice la Escritura: había allí junto a la puerta de las ovejas, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo,
y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. El Señor le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. Al instante, el hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado, día de reposo. La segunda llave que el Señor me entregó es caminar aún en medio del dolor. Caminar aún en medio del dolor. Yo me imagino que para este hombre, que su condición física de salud no era una gripa, no era un resfriado, no era algo leve, era una parálisis con la que había cargado por 38 años. 38 años, yo creo que en todo ese tiempo, que es casi media vida, 38 años es media vida prácticamente. En todo este tiempo yo creo que hasta su cuerpo se había deformado, ¿cierto? Yo creo que hasta sus huesitos se tuvieron que haber secado. Cuando si alguien aquí se ha partido un hueso y que le ponen su yeso, cuando le quitan ese yeso, como que un brazo está más chiquitico que el otro, ¿cierto? Como que se va secando. Ahora imagínese este varón que llevaba 38 años lidiando con esto. 38 años su cuerpo soportando y acomodándose a una condición médica. Para este hombre su realidad era su condición médica. Para este hombre no había ninguna esperanza. Para este hombre no había nada que hacer, porque por él mismo no podía bajar a las aguas. Necesitaba que alguien viniera a llevarlo y a meterlo. Pero todos en su afán, cada quien pensando en lo suyo, en recibir su milagro, corrían al lugar de las aguas y recibían su milagro. Pero no así con este hombre, no así con él, no sucedió así con él. Así que cuando tiene este encuentro con Jesús, el Señor le dice: ¿quieres ser sanado? ¿Qué pregunta? No, usted diría: ay, Señor, llevo 38 años. Yo no sé cuántos años lleva usted con su frustración, yo no sé cuántos años lleva usted con su leve tribulación, pero estoy seguro que es leve y momentánea. Amén. Para este hombre, lo leve y momentáneo fueron 38 años. Y usted y yo nos cansamos con una semana de orar. Y usted y yo nos frustramos con 3 días, con un día de ayuno. Amén. Para este hombre la leve tribulación momentánea fue 38 años. 38 años. Yo apenas tengo 30 y se me hace que 38 ya son muchos, 31. Y ya se me hace que 38 son muchos. Son muchos. Es como toda una vida yo en esa condición. Dios mío. Así que este hombre lo que necesitó para ver su momento de gloria no fue seguir en su lecho, no fue esperar otro año más, no fue esperar, sino obedecer. Porque yo me imagino que le costó trabajo creer, levantarse. Como le digo, sus huesos tal vez ya estaban secos, no se podía mover. Tal vez su condición humana ya le impedía, ya le provocaba algún dolor cualquier movimiento. Un paciente, si alguien tiene medianamente conocimientos en áreas de la salud, yo no muchos, pero algo tengo idea. Cuando una persona se queda mucho tiempo, un paciente de estos que se queda mucho tiempo, se empieza a llagar, ¿verdad? Se empieza a salir escaras, que llaman. Así que yo no me imagino, no me puedo imaginar cuál era la condición de este hombre. Pero inmediatamente escuchó la palabra de Jesús, decidió levantarse. Dice, inmediatamente quedó sano. Su momento de gloria vino cuando primero escuchó la dirección de Jesús, la palabra que Jesús lanzó. Pero a pesar del dolor, a pesar de que ya eran 38 años en los que ya uno diría esa edad, no, ya esta edad, ya qué, ya lo que fue, como diríamos, ¿cierto? A pesar de todo esto, este varón se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. Imagínese esta escena, tal vez usted no la está comprendiendo tanto como yo la recibí, pero para mí fue algo impactante. Eso no lo hemos visto aquí, pero lo vamos a empezar a ver, amén. Porque el mismo Dios del que habla esta escritura es el que usted y yo creemos, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando usted vea ese milagro, cuando usted vea eso que pasa en la vida de alguien, yo creo que eso va a ser para que usted y yo nos volvamos locos de gozo por el Señor, ¿cierto? ¿Alguien tiene un vecino así que lleve esa condición así por mucho tiempo? ¿Alguien conoce a alguien, un familiar, no sé, un amigo? De pronto no lleve tanto tiempo, pero sí sabemos que tiene una condición muy difícil, para la que pareciera no hay salida, para la que pareciera no hay nada que hacer. Viene su momento de gloria, amén. Viene un momento de gloria. La tercera clave que el Señor me regaló está en el libro de Lucas capítulo 5 versos del 1 al 11. Lucas capítulo 5 versos del 1 al 11. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías
en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, yo soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y mire cómo cierra este pasaje. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron algunas cosas y siguieron a Jesús. ¿Dejaron qué? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Este hombre, Pedro, usted sabe de quién le estaba hablando, había pasado toda la noche, estaba frustrado, estaba cansado, había trabajado durísimo, había trabajado arduamente, estaba desesperado, estaba frustrado porque lo que sabía hacer o de lo que dependía no estaba dando resultados. La fuente de provisión que él tenía para su casa, tal vez se imaginaba, y ahorita llego a la casa y mi esposa, que lo de la luz, que lo del arriendo, que tantas cosas, ¿cierto? Y yo nada que pesco, y nada que saco, y nada que agarro, y nada que vendo, no sé cuál es su caso, y nada que vendo, y nada que sea ese negocio, y nada que llegue a lo que estoy esperando, y nada que llegue a la inversión en dólares. Amén. Pero este hombre tuvo una particularidad, y es que cuando Jesús le dijo, vuelve a echar las redes, él dijo como que no, Señor, no insistamos, ya yo lo intenté toda la noche. Y en medio de su cansancio como que dijo, bueno, está bien, Señor, porque ya Pedro había visto a Jesús hacer lo que hacía. Ya Pedro sabía lo que Jesús había venido a hacer. Ya Pedro había escuchado los milagros de Jesús. Ya Pedro había sido llamado por Jesús. En el libro de Marcos usted lo puede leer. Pero Pedro se enfocó en la frustración de ese momento. Pedro estaba atribulado por su situación. Pedro estaba cansado porque lo que estaba viviendo no era el mejor escenario. Tenía que volver a la casa con las manos vacías. Tenía que volver a donde su esposa a ponerle la cara sin el producido del día, sin lo que ella esperaba que él trajera, ¿cierto? Con la frustración de que no había alcanzado lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta, ¿usted y yo ya nos cansamos de hacerlo a nuestra manera? ¿Ya nos cansamos de intentarlo? ¿Ya nos cansamos de hacerlo a la manera que yo creo que es? ¿Ya nos cansamos de ver que pasen los años y nada pase en su vida y en mi vida cristiana? ¿Ya nos cansamos de ser religiosos que simplemente vamos el domingo a la iglesia y vemos cómo Dios bendice a otros, cómo Dios levanta a otros, cómo Dios prospera a otros, y mi vida ahí, quieta? Tal vez toda la noche de la que hablaba Pedro en este pasaje, para usted no ha sido una noche, para usted han sido muchas, tal vez meses, tal vez años, cargando con esta frustración, cargando con este desánimo. Pero la palabra de Dios hoy es clara y específica para su vida, para mi vida, para la vida de alguien. No desista, no se rinda. Se tiene sí que cansar para escuchar a Jesús. Se tiene que sí reconocer que bueno, ya yo lo intenté a mi manera. Porque Pedro dijo, Señor, yo sé esto, yo sé lo que hago, a esto me he dedicado, de esto vivo, ya lo intenté, ya así no es. Tuvo que intervenir Jesús, tuvo que decirle Jesús, vuélvelo a hacer. Tuvo que decirle Jesús, boga más adentro y vuelve a echar las redes. Así que vuélvalo a intentar. El Señor hoy en esta mañana quiere decirle a alguno de ustedes o a mí mismo, vuélvalo a intentar, vuelva a echar la red, vuelva a creer. No importa si su negocio lo tiene hace 10 años y usted siente como que viene hacia pique, vuélvale a creer a Dios, vuelva a echar la red, vuelva dice que ellos estaban lavando las redes, las estaban preparando para el siguiente día de pesca. Aunque ese día no había sido bueno, las estaban preparando para el día siguiente. Echen una limpiadita al negocio, echen una renovadita a su casa, a su vida, ¿cierto? Haga algo diferente. Denle un aplauso al Señor. Entonces, cuando este hombre
Dijo, ya me cansé, yo no, ya esto, ya por hoy ya voy a dejar así, por hoy ya me voy a rendir. Tal vez él diría, donde otra persona tal vez llegue y le ofrezca un multinivel o algo, venga Pedro, ya no deje de pescar, ya pongas a hacer esto. Con ese desespero y ese desánimo que tenía este hombre, yo creo que hasta hubiera seguido, ¿cierto? Pero él se enfocó y escuchó la dirección de Jesús. Y mire, me gusta más no la crisis, no el desánimo y no la frustración de Pedro. Me gusta cómo cierra este capítulo en el verso 11. Dice, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y le siguieron. ¿Dejaron qué? Todo. A nosotros hay muchas cosas que nos cuestan trabajo darle al Señor, ¿cierto? Yo creo que no solo a mí, a muchos. Y dejar todo implica todo. Dejar todo implica no mirar atrás. Dejar todo implica ir ciegamente a lo que Jesús me está mandando a hacer, a lo que Jesús le está mandando a usted y a mí a hacer en esta mañana. Amén. Hemos visto 3 claves hasta este momento. Vamos con la cuarta clave. Y la cuarta clave que el Señor me regaló está en el libro de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice la escritura, Juan 3, del 1 al 7. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, que significa maestro. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. Así que la cuarta clave que el Señor me regaló es desaprender. Diga conmigo, desaprender. No nos jactemos en nuestra experiencia, la poca o mucha que usted o yo podamos tener. Los años de estudio en la universidad, es bueno hacerlo. Los años de estudio de la palabra de Dios, es excelente hacerlo. Porque estamos hablando no de cualquier hombre, no estamos hablando de una persona, de un neófito, no estamos hablando de una persona que apenas estaba conociendo quién era este hombre del que hablaba la ley. Él conocía la ley, él sabía, él enseñaba. Así que todos esos argumentos, todo ese conocimiento, toda esa religiosidad que había en la mente de este hombre se desmoronó delante de Jesús. Así que el momento de gloria de este hombre, porque él fácilmente hubiera podido haber dejado de existir en este mundo creyendo que estaba en lo correcto, cuando lo que él enseñaba era únicamente a través de la ley, la misma ley que muchos de ellos manipularon, la misma ley que muchos de ellos mal usaron para perseguir al mismo Señor, la misma ley que ellos usaron a su acomodo para juzgar a otros. Todo lo contrario a lo que Jesús vino a hacer, que fue a salvarnos. Amén. Así que desaprender es una clave importante para que usted y yo veamos la gloria de Dios. Y esto habla de una persona que a veces puede ser autosuficiente, que a veces puede ser hasta prepotente, puede rayar un poco en esto. No, hermano, yo ya hice todas las escuelas, eso yo ya me las sé, ya me gradué de líder. Dios mío, ojalá graduarse como líder fuera la cima. Eso es como el gateo de uno en la vida espiritual, ¿cierto? Qué bonito que nosotros tengamos esa hambre por aprender más. Y aprender más justamente fue lo que a este hombre lo tocó, porque cuando se acercó a Jesús entendió que este conocimiento y esta sabiduría no tenía nada que ver con la ley que tal vez había aprendido al pie de la letra, que se la sabía, que la enseñaba tal cual. Pero al enfrentarse a Jesús, al tener un encuentro con Jesús, al escuchar estas enseñanzas de Jesús, este hombre quedó anulado. Todo lo que este hombre tenía aquí en la mente quedó reducido a nada. Porque fíjese que aún después podemos ver a Nicodemo ayudando a Cristo ahí en su paso hacia el Gólgota, ¿cierto? Podemos ver lo que aparece por allí también, y inclusive después apareció en un concilio hablando a favor de Jesús, como cuestionando, pero si está bien lo que estamos haciendo. O sea, este hombre fue tan impactado que su momento de gloria vino cuando él, digamos, el Señor lo salvó de haber muerto en su ceguera, a pesar de que sabía tanto. Y su momento de gloria vino cuando, a pesar de todo ese conocimiento que tenía, entendió que no estaba del todo bien, que necesitaba tener un encuentro, que necesitaba nacer de nuevo. No bastaba saber, no bastaba conocer, no bastaba leerse todos los libros de la ley, no bastaba hacer todos los cursos de teología, escuelas de formación. No basta eso.
El momento de gloria para Nicodemo vino cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y las palabras de Jesús le hicieron remover todo eso que él tenía ahí en el pensamiento, todo eso que él creía que sabía y dominaba, todo eso que él creía que lo manejaba a la perfección, quedó reducido a nada. Nada de lo que usted y yo sabemos, aunque sea mucho o poco, aunque usted y yo le hayamos invertido tantos años y tanto tiempo, sirve de mucho si no nacemos de nuevo, si no escuchamos la voz de Jesús y nos dice: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Amén. La estructura de este hombre quedó reducida a nada. La estructura de este hombre se desmoronó y dijo, como que alguien universitario con posgrado, con, mejor dicho, con todos los títulos y títulos que puedan haber, los que son muy profesionales, ¿me entienden? Quedó reducido a nada. Este hombre diría: tantos años, o sea, ¿yo en qué estaba? Como que se actualizó. La actualización de todos estos años vino a través de una conversación con Jesús, ¿cierto? Estaba tan obsoleto, tal vez lo que él creía que sabía, que en ese momento lo entendió todo. Solamente así, teniendo un encuentro con Jesús, entendió que necesitaba nacer de nuevo. Todas estas historias de vida que hemos compartido en esta mañana, contando desde la perspectiva de cualquiera que lo hubiera visto, no se esperaba nada de ahí, ¿cierto? De Nicodemo estaba cómodo, era un maestro, nadie lo iba a inquietar, nadie le iba a decir: bueno, pero ¿qué, Nicodemo? ¿Usted sí está enseñando lo que es o qué? ¿Cierto? Estaba súper cómodo. A este hombre paralítico, tal vez él había creído que su destino era ese, ya morirse así. Ya llevaba 38 años, a él no le causaba ni más ni menos un año más. Yo creo que si con 21 días basta para hacer un hábito científicamente comprobado en su vida y en mi vida, ¿cómo serán 38 años usted en una misma condición? Para este hombre, para Abraham, un hombre que ya se había tal vez, digámoslo así, relajado en decir: bueno, si ya no tengo hijos, pues tocará que uno de mis criados lo tenga, herede lo que yo soy, lo que yo voy a dejarles, ¿cierto? Para un pescador que estaba frustrado porque ya no sabía ni qué hacer, si lo que sabía, de lo que vivía y lo que sabía hacer ya no era suficiente. Todas estas personas tuvieron su momento de leve tribulación, pero también vieron su gloria eterna, el peso de gloria eterno que vino. Y quise escribir algo acerca de esto. El fracaso del que no tenía hijos fue aplastado por la gloria de Dios, dándole una descendencia que hasta hoy la contamos. La desesperanza de un hombre que ya no tenía ningún aliciente fue consumida por la gloria de Dios, que en cuestión de segundos experimentó una sanidad total. Dice la escritura que inmediatamente quedó sano. La frustración de un pescador que ya no tenía fuerzas de continuar fue catapultada por la gloria de Dios al iniciar el movimiento más grande de la historia de la humanidad, la iglesia de Cristo. Amén. La posición religiosa de alguien o de conocimiento de alguien que creía conocerlo todo, pero realmente no sabía nada, tuvo su momento de gloria a través de un encuentro con Jesús. Y la quinta llave que el Señor me regaló está en el libro de Juan capítulo 6 verso 38, y quiero centrarme un poco en esta, que para mí fue la más impactante, la más transformadora, y yo sé que para usted también. Libro de Juan capítulo 6 verso 38, son palabras de Jesús y dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Así que la quinta llave que el Señor puso en mi corazón en esta mañana es hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo: hacer la voluntad de Dios. Jesús nos dio el ejemplo más claro de esto. Jesús nos dio la llave para que veamos la gloria de Dios. Es hacer la voluntad del Padre. El mismo Señor lo dijo: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y todos sabemos cuál fue el momento de gloria de Jesús, ¿verdad? ¿No saben cuál fue el momento de gloria de Jesús? Cuando allí en esa cruz el Señor lo levantó a los 3 días de la tumba, ¿cierto? Cuando Él entregó absolutamente todo. Tal vez los de ese tiempo esperaban que su Salvador o su Redentor viniera con unas vestiduras espectaculares, en un carro último modelo, ¿cierto? Con cuántos caballos de fuerza, no sé. Esperaban que viniera alguien muy pulcro, alguien muy docto, alguien muy divino, ¿verdad? ¿Y qué tenían? Un nazareno, un carpintero, el hijo de un carpintero. ¿Qué tenían? Uno que se sentaba ahí como en los andenes a compartir con los que la sociedad rechazaba. Alguien que no tenía nada de opulencia en su vida, no tenía nada
de buen parecer. La escritura dice que todo en él era una llaga. No había nada bonito en él. No había nada que fuera digno de admirar, que alguien dijera: este es el Hijo de Dios. Eso era lo que ellos tenían. Ellos descargaban con esa frustración de que su Salvador, no, ¿cómo va a ser este? ¿Cómo va a ser este? No, no puede ser. Y allí en esa cruz, únicamente con una llaga como vestido, esa fue su piel, una llaga literal. Ese fue su momento de gloria. Cuando todos habían creído que ahí había acabado todo, porque aún hasta algunos de sus discípulos hasta el fin no pudieron creer, ni aún después de que Jesús resucitó. Alguien tuvo que meter el dedo en la llaga para saber si era cierto, ¿verdad? Alguien tuvo que comprobar con sus ojos, a pesar de que había compartido con Jesús su ministerio, a pesar de que había estado al lado del Señor durante el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra. Este hombre tuvo que esperar y meter el dedo en la llaga para entender que sí era cierto, que sí era cierto que iba a morir, que sí era cierto que iba a resucitar, y que sí era cierto que estaba en medio de ellos. Así que el momento de gloria de Jesús no fue el que el enemigo creyó, el que el infierno creyó, que colgándolo en esa cruz, que humillándolo de la manera en que lo humilló, que escupiéndolo, maltratándolo de la manera en que lo hicieron, que esa leve, que no fue tan leve, frustración, que esa leve prueba que Jesús atravesó no era el final, sino que estaba acumulando un peso de gloria que vendría a ser eterno. Ese fue el mayor ejemplo de gloria, ese fue el momento de gloria de mi Jesús. Así que la tumba, a esa tumba se le quitó el letrerito arriba que decía: es el fin. Ese letrerito se le quitó y se le puso otro letrero que decía: he vencido, es mi momento de gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese momento de gloria? Amén. Ese fue el momento de gloria de Jesús. Su tribulación, concéntrese en esto, su tribulación, mi tribulación, esa que es leve y pasajera, no es la lápida de su tumba, no es la lápida con la que usted se va a morir. Esa situación, ese problema familiar, no es la lápida con la que usted y yo nos vamos a morir. Esa no es la sentencia final. Ese simplemente hace parte del proceso del punto A al punto B del que yo les hablaba al principio. El punto A es la leve tribulación. La cuerda es eso que usted acumula y acumula y acumula y acumula hasta que en un momento revienta y llega su momento de gloria, y llega mi momento de gloria, y llega lo que usted está esperando, lo que yo estoy esperando. Pero es a través de hacer la voluntad del Padre, a través de hacer la voluntad de Dios, no su voluntad, no la mía, no como a mí me parezca. No es que cuando yo pueda yo quiero, no es que cuando yo tenga un tiempito voy. Es haciendo la voluntad del Padre. Y en esta quizás en la que muchos de nosotros vacilamos en hacer la voluntad de Dios, porque no es fácil. Si fuera fácil, cualquier persona lo haría. Si fuera fácil, cualquiera estaría ahí firme, pero nos cuesta trabajo, porque demanda de nosotros todo. Demanda de nosotros tiempo, demanda de nosotros dinero, demanda de nosotros incomodidad, demanda de nosotros morir a nosotros mismos, ¿cierto? Hacer la voluntad del Padre demanda nuestra vida misma, demanda que entreguemos absolutamente todo. Y en el libro de Juan 19:30 la escritura nos dice también: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Lo que yo le compartí hace un momento, Jesús dijo: consumado es. En otra versión, nada se quedó por fuera de allí. Usted lo sabe. Tal vez alguien hoy vino por primera vez. Quiero que sepa que nada se quedó por fuera de la provisión de Cristo en la cruz. Ni sus finanzas, ni su salud. El mismo Dios que salva es el mismo Dios que prospera. El mismo Dios que salva es el mismo Dios que sana. El mismo Dios que salva es el mismo Dios que restaura las familias. Ese es el Dios que usted vino a conocer en esta casa. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Así que cuando Jesús cambió con su momento de gloria el letrero de esa tumba, y ya dejó de ser el fin, ya dejó de ser hasta aquí llegó, ya dejó de ser no da más, final, y se lo reemplazó por mi momento de gloria, he vencido. Sucedió algo, y la palabra de Dios también la
la refuerza o la recuerda en el libro de Salmos 118, verso 17. Dice: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. No vamos a morir. Usted no se va a morir. Diga: yo no me voy a morir. Se lo digo yo. Se lo digo yo. Usted y yo no nos vamos a morir. Y cuando digo se lo digo yo, es porque el Señor solamente conoce mi corazón. Yo pues tengo la bendición de estar casado hace poquitico tiempo, pero el Señor es el que conoce mi corazón. Realmente uno no termina nunca de conocer profundamente la vida, ni aún de su cónyuge, ¿verdad? Los que tienen muchísimos años de casados darán fe de esto. Pero hay luchas que solamente el Señor conoce en mi vida, inclusive aún antes de conocerla. Y cuando digo se lo digo yo, es porque yo sé con mi propia vida lo que es lidiar con casi 10 años de su vida con esa voz aquí en el oído: usted se va a morir, usted no va a poder. Literal, la muerte me estaba hablando aquí. 10 años, más de 10 años yo creo. Ahorita si saco la cuenta digo: ¿y qué tanto tiempo yo en esto? Tanto tiempo yo escuchando esta mentira. Y esa voz ahí: usted no va a poder esto, usted cómo va a hacer esto. Y aunque siento que obviamente no he hecho nada, no he alcanzado nada, no he hecho nada comparado con todo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Pero si yo pude atravesar 10 años de mi vida alcanzando medianamente algo, yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé que usted no se va a morir. Yo sé que esa enfermedad no lo va a matar. Yo sé que ese proceso no lo va a matar. Yo sé que la crisis financiera no lo va a matar, sino que vamos a vivir para contar lo que hizo el Señor. Y esto se rompió en mi vida, esta mentira. Yo ya había entregado mi vida al Señor. Yo ya había dicho: Señor, te voy a creer, a pesar de que ya me había acercado hace unos años. Pero cuando yo decidí servirle al Señor y creer en el plan de Él para mi vida, esto lo vi hecho en mí cuando nació mi hija. Porque yo dije: yo no voy a morir, sino que voy a vivir para contar lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso hoy le cuento con tanta seguridad que usted no se va a morir. Esa lápida, ese letrero que parecía que es el fin para usted, ese letrerito que está ahí arriba, es lo que Dios va a usar. Esa acumulación de tribulación, esa acumulación de etapas, de dolor, de sufrimiento, de frustración, de desesperanza, aún de creer saberlo todo, va a ser reemplazado por su momento de gloria. Por su momento de gloria. Por su momento de gloria. El Señor a usted y a mí hoy nos trajo para decirnos eso: que esa tribulación no es la sentencia final, que ahí no se acaba. Falta mucho más. Falta que usted cuente lo que Dios ha hecho con usted. Falta que usted le cuente a muchos lo que Dios ha hecho con su vida. Aquí, ¿con cuántos Dios ha hecho algo aquí en esta casa? ¿Con cuántos? Imagínense la cantidad de gente que está esperando escuchar lo que hizo con Jason, lo que hizo con Andrea, lo que hizo con Gonzalo, lo que hizo con todos nosotros. Ese será el momento de gloria de nuestro Dios también. Cuando esta ciudad conozca que creemos en un Dios vivo, cuando esta ciudad conozca que hay un Dios que sana enfermedades, que hay un Dios que liberta a los cautivos, que hay un Dios que levanta a los deprimidos. Cuando esta ciudad oiga eso que Dios hizo con su vida y con mi vida, será el momento de gloria de Él. No se concentre en su momento o en el mío, porque eso no es importante. Usted y yo vinimos para hacer la voluntad de Dios, para que su nombre sea conocido en esta ciudad. Amén. Muy bien. Todos los que estamos en este lugar, al acercarnos a Jesús, al entregarle a Jesús nuestro corazón, nuestra vida, ninguno tenía la vida perfecta, ¿cierto? Ninguno decía: no, yo estoy bien, mi empresa está bien, mi familia está bien. O si hay uno que llegó así en esa excelencia. Gloria a Dios por la vida de ese hermano, de esa hermana. Pero tristemente a nosotros nos toca a veces como a la fuerza, ¿cierto? Casi que a los empujones creerle al Señor. Pero en todo esto, con lo que concluye todo esto, todas estas historias, todos estos pasajes, todas estas historias que el Señor nos permitió conocer en esta mañana, y es que para ninguno de ellos estaba escrito que su destino iba a ser un momento de gloria. Para ninguno de ellos su situación hablaba de que ellos iban a estar en un lugar de gloria. Para ninguno de ellos estaba
diseñado tal vez otra realidad diferente a la que ya tenían. El enfermito estaba ahí con su lecho, el que sabía creía que ya lo sabía todo, el pescador creía que ya eso es lo que iba a hacer por el resto de su vida, pescar y pescar y pescar, así no hubiera el fruto de su cosecha. Y al hacer la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo todos estos hombres cumplieron con esto, hicieron la voluntad de Dios. Pedro siguió el llamado, a pesar de que se lo hizo más de una vez, como ya les compartía. Nicodemo le quedó como la semillita ahí sembrada, y después tuvo que decir, le quedó sonando, después de que Jesús partió, le quedó sonando. Y este hombre no se profundiza mucho en la vida de este maestro de la ley también, pero yo creo que este hombre tuvo que haber pasado muchas noches pensando en esto. Yo creo que tuvo que haber pasado de ahí en adelante el resto de su vida pensando en las palabras de Jesús. Este mismo hombre, Abraham, que aún hasta el día de hoy, como también ya les compartí, su descendencia se cuenta. Aún hasta el día de hoy la Biblia nos honra, nos dice que fue contado por justicia a causa de que él creyó. Le fue contado por justicia, él pasó como justo delante de Dios a causa de que él creyó, a causa de que él creyó en la voluntad de Dios. Y miren lo que dice el libro de 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y recuerden lo que al principio aprendimos, que en el punto B está un peso de gloria que es eterno, ¿cierto? Eterno, que no pasa, que no es pasajero, que no se borra, que no se desaparece así como así. Es eterno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal vez usted y yo no vamos a vivir 200 años como quisiéramos, ¿cierto? Tal vez usted y yo nuestro paso por este mundo va a ser muy rápido, para otros no tanto. Pero el permanecer para siempre implica que aún así usted y yo no vivamos 100 ni 200 años. Detrás de usted vaya una generación, detrás de usted vayan sus hijos, detrás de usted vayan, sus familiares, detrás de usted vayan las personas que están a su alrededor y alrededor mío. Eso es lo que hace que permanezcamos para siempre. Hacer la voluntad de Dios extiende ese legado. Hacer la voluntad de Dios le habla a mi hija, a su hijo, a sus hijos, de que hacer la voluntad de Dios siempre va a traer un momento de gloria para su vida, para su familia, para su empresa. Pero es hacer la voluntad de Dios. No nos desgastemos en intentar más a nuestra manera. No nos desgastemos en intentar más en nuestras fuerzas, por lo que sepamos, por los años que llevamos viviendo algo, por los años que llevamos intentándolo de una manera que a veces nos ha funcionado, pero a veces no. La única manera de que usted y yo podamos trascender en este legado de este poderoso evangelio es haciendo la voluntad de Dios. Solamente haciendo la voluntad de Dios. Y usted va a decir, pero bueno, yo vengo a la iglesia, ¿cierto? Yo hago lo que Dios me dice que haga. Yo voy a la casa de paz los viernes, ¿cierto? Pero hacer la voluntad de Dios implica dejarlo todo. Jesús no se escatimó nada, no se guardó nada, no guardó nada para después. Lo entregó absolutamente todo. Lo leímos también en la palabra. Estos hombres pescadores, dice, cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y lo siguieron. Ahora yo no le estoy diciendo, no, es que allá el muchacho de la iglesia dijo que ya no tenía que ir a estudiar porque me voy a poner a hacer la voluntad de Dios. Tal vez aquí Dios está preparando a los dirigentes de esta ciudad, Dios está preparando a los empresarios de esta ciudad, Dios está preparando a los pastores de esta ciudad, y eso necesita preparación. Sígase preparando, sígase instruyendo, siga invirtiendo en su negocio, siga invirtiendo en otras cosas, pero sobre todo siga y hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Es la manera de garantizar que su legado no muera en usted, que mi legado no muera en mí, que lo que yo estoy haciendo hoy aquí no muera en mí y ya. Hacer la voluntad de Dios me va a acercar a que a través de mi hija o mis hijos, no sé qué el Señor va a hacer con mi vida, pero que a través de ellos se cuente una historia diferente, que a través de ellos este Dios en el que yo he decidido creer, este Dios en el que yo he decidido entregarle mi vida, trascienda generación tras generación y permanezca para siempre. Diga conmigo, para siempre. ¿Cuántos quieren que sus generaciones trasciendan y que la gloria de Dios esté para siempre en su familia? Amén. Yo también creo eso, yo quiero eso.